Vamos a dar por bienvenido a la jornada de criminalización y derechos humanos, que tiene por objetivo analizar, reflexionar y generar un diálogo respecto a lo que ha sido el proceso de la última década, de la diversa criminalización que ha ocurrido a acciones, movimientos de personas, grupos, colectividades. Nosotros aquí desde la Universidad Andina, particularmente desde el área de Derecho, el Programa Andino de Derechos Humanos, apoyamos una iniciativa inicial del colectivo Quintiniano para poder generar estos procesos de reflexión y de diálogo, justamente. Y bueno, lo que nosotros aspiramos a que podamos realizar un análisis, una reflexión desde distintos puntos de vista, desde los actores, desde grupos colectivos, desde la academia, y por eso es que se ha convocado una jornada que considera justamente los diversos puntos de vista. Se han establecido 7 mesas de trabajo en donde justamente intenta abordar de distintos puntos de vista qué es lo que ha ido ocurriendo con la criminalización de la protesta social, fundamentalmente, y la resistencia. Ahora, aunque creo que en cada país va asumiendo la criminalización como una cierta característica, hace poco encontré un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina que señala algunas características del proceso de protesta social que han venido ocurriendo en América Latina, en particular en estos últimos años. Por ejemplo, y yo creo que no es ningún descubrimiento, hay un uso irracional de la fuerza policial en operativos violentos y desproporcionados, hay detenciones arbitrarias hacia los colectivos o los grupos que se están manifestando. Hay un levantamiento de medidas que enfatizan la noción de terrorismo con el uso que se realiza del derecho penal desde los manifestantes o grupos. Hay una judicialización de los protestantes, de los manifestantes, con cargo asociado a alteración del orden, con un uso punitivo de las acciones de las personas, grupos y colectividades. Esto lleva a medidas de incomunicación, por ejemplo, huelgas de hambre, en algunos casos, diversas acciones de las personas para denunciar las violaciones del Estado. Y también, por supuesto, hay un hostigamiento y persecución hacia organizaciones y grupos que promueven o llevan a cabo protestas sociales, que enfatiza acciones de legitimación de tales organizaciones, promoviendo la búsqueda de cierre de tales instancias. Y fundamentalmente a través de estos mecanismos de criminalización, en este uso que hace el Estado de las diversas instancias del aparataje propiamente tal, tanto de policía, de poder judicial, entre otros, sobre todo se silencia, se acalla justamente lo que se está demandando, justamente lo que se requiere que haya una negociación. Entonces no se han establecido o no se han promovido espacios, dispositivos para la negociación propiamente tal de las demandas que están haciendo las personas, colectivos y grupos. Ahora, el CEP también, y esto es lo que rescato, también establece un elemento, qué efectos persuasorios tiene la criminalización de la protesta social que realizan los Estados. Primero, pone en duda la legitimidad de la protesta como un componente de la vía democrática. Segundo, esta coordinación, este aparataje institucional estatal debilita a las organizaciones sociales, políticas y comunitarias. Tiene un efecto, sobre todo, disciplinador sobre las personas, su forma de expresión, asociación y organización. Y esta respuesta estatal también habilita el discurso estigmatizante en contra de las personas, grupos, colectividades, en prejuicio de tales prácticas populares y consolida perspectivas discriminatorias contra distintos grupos sociales. Yo creo que aquí vamos a tener la posibilidad para dialogar los efectos que tiene la criminalización de la protesta social, pero también justamente ahí está el espíritu de esta jornada, ir viendo qué lecciones podemos aprender, qué elementos podemos aprender para contrarrestar estas acciones estatales, que lógicamente no es fácil. Lógicamente que plantea un desafío que el Estado esté cometiendo estas violaciones de derechos humanos a través de estas represiones y a través de estos mecanismos. Pero la idea justamente es eso, promover e incitar al diálogo, a la reflexión, que podamos ver cómo se pueden ir generando una forma de resistencia y de contrarrestar estas acciones de criminalización que están cometiendo los Estados, y en particular las que vamos a analizar aquí, el Estado ecuatoriano en los últimos 10 años. Le dejo la palabra al compañero. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Primero expresarles un saludo a nombre del Frente Popular, una de las organizaciones que el día de hoy estamos organizando este importante evento que tiene como objetivo el
discutir, el analizar lo que ha significado los 10 años del correísmo en el escenario de la lucha social, y que tiene que ver también con el efecto que tuvo, ¿no es cierto?, el correísmo con un gobierno autoritario, prepotente, que provocó el encarcelamiento, los despidos de los trabajadores, un número de acciones que obviamente violentaron los derechos humanos de los trabajadores, de los sectores sociales, de los hombres y mujeres en el país que luchamos por impulsar un cambio y una transformación de la sociedad. Quiero señalar de que es importante el hecho de que las diversas organizaciones que se han comprometido con participar puedan estar presentes. Los compañeros han señalado que van a seguirse incorporando en este evento, que tiene una finalidad también, el hecho de poder recuperar la movilización y la acción para desmontar el tema del correísmo. Si bien es cierto, hemos dado pasos importantes en el hecho de lo que significa ese desmontaje del correísmo, de ese aparataje de represión, de persecución, de sanción a la lucha social como tal, pero también requerimos recuperar la acción desde la organización social como los protagonistas de estos cambios. Hacia eso es lo que también apunta este evento importante, ¿no es cierto?, desde la academia, desde los distintos sectores sociales, que deben comprometernos en el escenario de seguir avanzando en la recuperación de los derechos democráticos, de los derechos humanos, de los derechos al trabajo como un derecho humano de paso. Me parece que es necesario establecer en esto un agradecimiento tanto a Ramiro Vinuesa como a Vladimir Andosilla, coordinadores de este evento, quienes están a cargo, ¿no es cierto?, del desarrollo del mismo. Aspiramos que estos foros puedan unificar la acción de los distintos sectores sociales y el compromiso, evidentemente, de seguir trabajando en la proyección de desmontar toda esa década perdida que hoy se evidencia como uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador, en el caso del gobierno del expresidente Rafael Correa. En ese escenario es entonces lo que se da este evento, decirles que estamos complacidos de que estén aquí presentes y poder dar paso ya al inicio de lo que serán los talleres del día de hoy, que, como se ha señalado, trabajaríamos hasta cerca de las 5 de la tarde, ¿no es cierto?, en las diferentes mesas que están planteadas. Muchas gracias y que podamos continuar. Buenos días con todas, con todos. Vamos a dar entonces inicio a la primera mesa. La primera mesa, el tema es el contexto sociopolítico de la criminalización. En esta mesa participan Alberto Acosta, economista, docente universitario, fue ministro de Energía y Minas y posteriormente presidente de la Asamblea Nacional. Ha sido candidato a la presidencia de la República por el Coordinador Plurinacional de las Izquierdas. Ramiro Ávila, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster of Law en Columbia Law School, Nueva York, máster en Sociología del Derecho y doctor en Sociología del Derecho por la Universidad del País Vasco en Donostia. Actualmente es coordinador del programa de maestría y especialización superior en Derecho Penal en la Universidad Andina y Simón Bolívar, sede de Ecuador. Nos acompaña también Cristina Burneo, ella es licenciada en Comunicación y Literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, PhD en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Maryland. Actualmente es docente e investigadora aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es una reconocida activista del movimiento feminista en el país. Y finalmente nos acompaña también Giovanni Tarihuana, él es sociólogo, director nacional de Unidad Popular, fue dirigente estudiantil de la FEUE y secretario general de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes. Ha sido vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, asesor parlamentario y en la Asamblea Constituyente. Bueno, esta primera mesa, como ustedes ven, está conformada por personas, hombres y mujeres, que han sido muy cuestionadores del poder y que desde su visión, pues precisamente nos van a dar este contexto sociopolítico de la criminalización en estos últimos 10 años. Les voy a pedir por favor a los ponentes que sean muy respetuosos del tiempo, van a tener un máximo de 15 minutos para hacer sus exposiciones. Yo les avisaré con el tiempo, cuando falten 5 minutos, para que puedan ir concluyendo. Entonces iniciamos con Alberto Acosta, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días a todas, a todos. En
Empiezo saludando la iniciativa y lamentando que no hayamos tenido la capacidad para una mayor convocatoria. El tema es sumamente importante. Me parece que justamente ahora que se está cumpliendo un año de la gestión del presidente Moreno, hay que tratar de entender los alcances de lo que han sido no solo estos últimos 12 meses, sino los 10 años anteriores, que explican en gran medida cuál es la situación de nuestro país. Espero que este tipo de debates, este tipo de reuniones se multipliquen y sobre todo que logremos una mayor participación de personas que con toda seguridad deben tener mucho interés de ahondar y profundizar en estas discusiones. Me han pedido que hable de un tema que me parece a mí que es fundamental para entender lo que está pasando ahora y además que nos explica cuál es la evolución del Ecuador desde hace mucho tiempo atrás y cuál es la perspectiva del país para el futuro inmediato. Hablar de extractivismos y hablar de criminalización es hablar de la historia ecuatoriana mucho antes de la República. Partamos por señalar que los extractivismos son en definitiva actividades productivas, actividades económicas, actividades de acumulación que tienen que ver con la extracción, apenas la redundancia, extractivismos, extracción, apropiación sería el término más adecuado, de cantidades enormes de recursos naturales, normalmente, no siempre, con grandes inversiones, casi siempre con la participación de capitales transnacionales, recursos naturales que son vendidos en el mercado mundial prácticamente sin procesamiento. La demanda de esos recursos naturales no surge en los países propietarios de esos recursos naturales, sino en los países del capitalismo metropolitano. Este es el punto de partida y hay que entender que no hay solo un extractivismo, sino que debemos hablar de extractivismos en plural. Hay un extractivismo minero, hay un extractivismo petrolero, hay un extractivismo agrario, puede haber extractivismos, de hecho los hay, forestal o pesquero. En definitiva, son formas de acumulación que han marcado y han caracterizado la vida de los países del mal llamado tercer mundo. Ecuador y los otros países de América Latina fueron integrados en el contexto del capitalismo naciente hace ya cerca de 500 años como productores y exportadores de materias primas. En tanto, colonias españolas o colonias brasileñas o colonias dependientes del capitalismo metropolitano europeo, nosotros asumimos el papel de países que vendían naturaleza, que exportan naturaleza. Y ese es el punto de partida. Y ese punto de partida nos remite entonces a una característica presente permanentemente, la violencia. La apropiación de esos recursos naturales se dio en base a la violencia. Violencia sobre las poblaciones, violencia sobre la naturaleza. La misma lógica de la esclavitud que se expande en América tiene que ver con la necesidad que tenía el capitalismo, digamos mejor, el imperialismo español por acumular los recursos naturales. Y luego de que se provoca una enorme hecatombe demográfica en América, que sería América Latina posteriormente, se llega a traer mano de obra extremadamente barata procedente del África. En este contexto, estos extractivismos tienen historia, una larga historia. Podemos hablar de 500 años de historia, pero hay en los últimos tiempos una característica o características propias especiales de esos extractivismos. No ha desaparecido la modalidad de acumulación primaria y exportadora, ni siquiera con los gobiernos progresistas, sino que esta modalidad de acumulación primaria y exportadora se ha aumentado de una manera muy acelerada. Y en el marco de lo que conocíamos nosotros como el consenso de Washington, a los países del mal llamado, insisto, tercer mundo, se les volvió a dar la tarea de ser eso, países productores y exportadores de materias primas, encargados de suministrar los recursos que necesitaba la industrialización y el capitalismo metropolitano. Ese era el punto de partida. Y eso, en años recientes, se agudiza y se da paso a lo que se conoce como el consenso de Beijing o el consenso de los commodities más aún, que es una categoría acuñada por una socióloga, brillante socióloga argentina, María Estela Svampa. Estamos obligados a aprovechar, se dice así, las ventajas provenientes del incremento de los precios de las materias primas. Particularmente en los últimos 15, 10 años, hubo un repunte acelerado de los precios de las materias primas. Habría que tratar de comprender esos elementos y eso me parece fundamental. Me permito recomendarles, por ejemplo, la lectura de un libro que publicamos en Aviala, en la serie El Ecuador Debate,
ofensiva mega minera china en los Andes, dedicado sobre todo al caso ecuatoriano del compañero William Sage, donde se abordan estas cuestiones. Y ahí vamos a ver que ese incremento de los precios de las materias primas viene dado por un aumento masivo de la demanda, particularmente de China, no solo de China, también de la India y de otras economías emergentes, y sin lugar a dudas se mantiene una importante demanda de los países tradicionalmente importadores de materias primas, las antiguas potencias imperialistas. Para que tengan ustedes una idea de lo que significa el incremento de esa demanda, China en 3 años, 2011, 2012, 2013, utilizó 6.511 millones de toneladas de cemento en 3 años. Los Estados Unidos utilizó mucho menos que eso, casi un 50% menos que eso, en todo el siglo pasado, para que ustedes se den cuenta de la demanda de recursos naturales de China. Si hablamos de minerales, la demanda de minerales chinos supera ampliamente el 40% de la extracción de minerales en todo el planeta, y en algunos casos más del 50, 58, 59% en determinados productos minerales. Este es el punto de partida. Hay un incremento de la demanda por las necesidades de acumulación de estas economías emergentes, el imperialismo chino por un lado, pero simultáneamente viene dado esto de la necesidad de acumulación del capital en general. Los extractivismos están adaptados no solo a satisfacer las necesidades que tienen los aparatos productivos de esas economías, sino las necesidades de acumulación. Y como decía el viejo Carlos Marx, el capital acumula produciendo o especulando. El capital especulativo, capítulo 25 del tomo tercero del Capital, vale la pena releer ese punto porque nos da una idea de lo que está sucediendo en el planeta. Y en este contexto, la demanda que viene provocada por la especulación marca una característica básica. Se está vendiendo petróleo que ni siquiera ha sido descubierto o extraído. Se está vendiendo recursos minerales que ni siquiera han sido descubiertos y extraídos. Se venden productos alimenticios como cereales en el mercado de futuro. El 70% de los productos de los cereales que se venden en el mercado mundial tienen que ver con la lógica de lo que llamamos los economistas los mercados de futuro, o la pura y simple especulación. Ese es el punto de partida. Y en ese contexto, los países de América Latina, todos sin excepción, apostaron por seguir profundizando su lógica de países suministradores de materia prima. Países neoliberales como Colombia o Perú, países con gobiernos neoliberales, países con gobiernos progresistas como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, como Chile, como Brasil, como Argentina, como Uruguay o Paraguay. Países que apuestan a ser lo que han sido siempre, países productos, países que sostienen la acumulación en base a la extracción de recursos naturales, pero con una característica importante, que la demanda ha crecido de tal naturaleza que obliga a seguir ampliando las fronteras extractivistas, sean fronteras petroleras, mineras o agrarias o forestales o pesqueras, con impactos cada vez mayores. Y así vemos que en la práctica la diferencia que comenzábamos a visorar hace unos 10 años, hace unos 8 años, entre los gobiernos progresistas y los gobiernos neoliberales, el aprovechamiento de la naturaleza, comienzan a desaparecer y se difuminan. Creíamos, por ejemplo, que con la mayor intervención del Estado en el control y explotación de esos recursos naturales, los países con gobiernos progresistas podían dar un salto cualitativo. Error. Incluso en determinadas circunstancias, la presencia del Estado llegó a ser perversa. Les pongo un ejemplo muy concreto. No creo yo que el Estado no deba participar, al contrario, debe participar, pero hay situaciones como las que se vivieron y viven en INTA, en la cual la participación del Estado es la que permite romper las comunidades y comenzar la explotación de minerales. Las comunidades de INTA, que ustedes conocen muy bien, lograron defenderse frente al capitalismo, a las empresas mineras japonesas, luego a las empresas mineras canadienses, pero con el gobierno ahora expresidente Correa, se logra romper a las comunidades levantando la bandera nacionalista a través de 2 empresas estatales. Una que desapareció, que prácticamente no existió, que es la empresa minera ecuatoriana, la empresa estatal minera ecuatoriana, y la otra es la Codelco chilena. Se levanta la tesis de la defensa del nacionalismo y del Estado para romper a las comunidades y servir al capitalismo transnacional. Insisto,
No estoy en contra de que el Estado intervenga, pero no creo que esa sea garantía para resolver los problemas. Y este es un punto medular. Otro punto medular que nos lleva a la siguiente conclusión. Todos estos países, piensen en el caso del Brasil, en estos últimos años, al volcarse a la explotación de recursos naturales, han afectado sus estructuras productivas. En el Brasil, lo mismo que sucede en Ecuador, no hay ninguna transformación de la matriz productiva. En Brasil y en Ecuador se da paso en estos años con gobiernos progresistas a una desindustrialización de sus economías. La participación de la industria en la economía ecuatoriana es menor que antes de los inicios del gobierno de Correa, cuando termine el gobierno de este presidente, ¿no? Este es el punto medular también. No hay un avance ni transformación estructural, no hay una transformación de la matriz productiva. Con John Casas Guijarro, un joven economista, hemos terminado un libro que salió a circulación recientemente que habla de la década desperdiciada, las sombras del correísmo, y demostramos cómo en el Ecuador no hubo ninguna transformación estructural, sino por el contrario, volvimos a nuestras tradicionales formas de ser países exportadores de materias primas. Y hay otro punto interesante adicional, entre los muchos que podíamos abordar, y quiero mantenerme en el tiempo, que tiene que ver con una característica que habíamos creído iba a ser diferente entre países con gobiernos neoliberales y países con gobiernos progresistas. Yo al menos habría deseado y creído, incluso fui parte de este gobierno ecuatoriano, que habría habido un mayor respeto a los derechos humanos, un mayor respeto a los derechos de la naturaleza. En Ecuador, en la Constitución de Montecristi, se estableció un hito histórico, el primero y único país en el mundo que en su Constitución entrega derechos a la naturaleza. Pero ¿cuál es la realidad? En países con gobiernos progresistas, caso ecuatoriano, Brasil, Venezuela, Bolivia, o en países con gobiernos neoliberales, Colombia y Perú, la criminalización de la protesta social es una característica igual y presente en todo momento. La persecución policial, la deslegitimación y el desprestigio a las personas que defienden a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza, acusados de ecologistas infantiles, de terroristas, de atrasapueblos, la judicialización de la política. En Montecristi impulsamos la amnistía a cerca de 300 o más de 300 personas que habían sido perseguidas judicialmente por empresas petroleras, mineras, camaroneras, floricultoras, forestales. Y resulta que el gobierno que alentó, con ciertos reparos del presidente que podría yo contarles en otra ocasión, esas amnistías es el que criminaliza a quienes salen a defender los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. Esta es una de las características. Y no nos olvidemos un asunto. El presidente Santos de Colombia, Juan Manuel Santos, que impulsa lo que se llaman las distintas locomotoras, como la locomotora minera, hace como 2 años agradeció públicamente al presidente Rafael Correa por los consejos que había recibido del presidente ecuatoriano de cómo romper a las comunidades para impulsar la minería y la actividad extractivista. Entonces hay ahí una suerte de empate en términos de lo que representa ninguna transformación productiva en todos los países de América Latina. Hay una suerte de empate en lo que representa un ahondamiento de nuestra realidad dependiente en el mercado internacional y la criminalización y la persecución a los distintos actores sociales que se oponen a este tipo de actividades. Y ahí vemos cómo lo que se fue instaurando en nuestro país es una suerte de Estado de Derecho como tiranía. Las normas de la Constitución, las normas legales fueron manipuladas de acuerdo a las demandas del caudillo. Recuerden, la ley de minería, impuesta en el año 2009, en enero del año 2009, tenía y tiene características inconstitucionales. No que lo diga yo, sino que lo reconoció la misma Corte Constitucional de Transición cuando se planteó una demanda de inconstitucionalidad. Y que dijeron, sí, tiene toda la razón, esa ley no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución de lo que era la consulta prelegislativa. Pero esa demanda constitucional no afecta la vigencia de la ley, la vamos a tomar en cuenta para las próximas leyes. Y entonces empezó todo un proceso de deterioro del marco jurídico del país. No se respetó el mandato constituyente del 18 de abril del año 2008, que habría permitido normar de mejor manera el manejo de la cuestión de la minería. No se respetó a las comunidades, se persiguió a las comunidades, y de ahí
En más, hemos visto cómo la criminalización es una de las herramientas para asegurar la extracción de recursos naturales. Y eso continúa que en el gobierno del Lenín Moreno. Lo que estamos viviendo este rato en la provincia de La Suay y en otras partes del país nos dice entonces que la violencia, por eso empecé mi intervención, está presente todavía ahora. Pero aquí un punto fundamental y concluyo. La violencia no es una consecuencia de los extractivismos. La violencia es una condición necesaria de los extractivismos. No es que se produce violencia porque se explotan recursos minerales, no. Tiene que haber violencia para poder explotar los recursos minerales en los proyectos megamineros, por ejemplo. Tiene que haber violencia para seguir ampliando la frontera petrolera y la destrucción de las comunidades. Entonces, el tema es el mismo de siempre. Seguir luchando contra un sistema que en esencia es violento, que vive de sofocar la vida de los seres humanos y la vida de la naturaleza. Seguir luchando en contra de lo que es el capitalismo, en sus múltiples facetas. Ese es el punto de partida. El resto son discusiones de corto plazo que son importantes, pero lo fundamental es tener una visión de país, una visión de mundo que nos permite ir construyendo una suerte de pluriversos, ya no un universo, pluriversos, un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, pero todos esos mundos viviendo con dignidad, en relación de armonía con la naturaleza. Justicia social y justicia ecológica van de la mano. La una no puede existir sin la otra. Muchas gracias.